Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, continuando con la serie de videos de la cinemática usando el cálculo diferencial e integral. El día de hoy les traigo un ejercicio. Bienvenidos. Un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta de acuerdo con la ecuación de velocidad igual a t al cubo más 4t cuadrado más 2. Nos dan unos valores iniciales que cuando t es igual a 2 segundos, la posición es igual a 4 metros. Por lo tanto, debemos hallar la posición X cuando t es igual a 3 segundos. Entonces tenemos unos datos iniciales que el tiempo inicial es 2 segundos. Cuando el tiempo inicial es 2 segundos, la posición da 4 metros. Nos dan la ecuación de la velocidad en función del tiempo, t al cubo más 4t cuadrado más 2. Le debemos hallar la posición cuando el tiempo es 3 segundos. Bueno, en el video anterior habíamos visto pues cómo se relacionaba la velocidad, que era un diferencial de posición respecto a un diferencial de tiempo, y habíamos construido a partir de esta ecuación de velocidad que si la integrábamos nos daba una ecuación de posición integrando una ecuación de velocidad que tuviéramos. Antes pues de hacer ese proceso les voy a explicar digamos un poco de teoría, o más bien de cómo se relaciona el cálculo, la derivación con la integración. Entonces sabemos que si tenemos una ecuación de posición y nosotros queremos hallar de esta ecuación de posición, queremos hallar cuál es la velocidad, entonces lo que debemos de hacer es aplicar esta ecuación que tenemos acá. Lo que hacemos es derivarla, aplicarle la diferencial, que esto no es más que derivar. Y si ahora tenemos la ecuación de la velocidad y queremos hallar la aceleración, lo que vamos a hacer es aplicar esta otra ecuación que tenemos acá, porque nos dice que la aceleración es la diferencial, es decir, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces así nosotros relacionamos para un mismo sistema. Si tenemos la ecuación de posición, la derivamos, encontramos la ecuación de velocidad, y si a su vez derivamos la velocidad, encontramos la ecuación de la aceleración. Pero ¿qué pasa si es al contrario? Es decir, si tenemos la ecuación de la aceleración y queremos hallar la ecuación de la velocidad, y si tenemos la ecuación de la velocidad y queremos hallar la ecuación de posición, entonces lo que vamos a aplicar es el término contrario a la derivación, y es el proceso de integración. Y así es como nosotros jugamos con estos ejercicios donde son un poco, son teóricos, hay que decirlo, son más bien teóricos, pero que son muy importantes, digamos, como para entender cómo es la relación entre la función de posición, la función de velocidad y la función de aceleración. Teniendo esto claro, todo lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar esta ecuación de velocidad que nos está dando el ejercicio y lo vamos a reemplazar en esta ecuación que tenemos acá. Por ende, entonces nos queda que integrando t al cubo más 4t cuadrado más 2, entonces integrando tenemos que la integral de t cubo, sabemos que en este proceso le sumamos 1 y lo dividimos sobre el exponente, entonces nos queda t a la 4 sobre 4 más, aquí cogemos a este t cuadrado, le sumamos 1, entonces nos queda 4t a la 3 sobre 3, y la integral de una constante pues nos queda que es la constante por la variable 2t. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar, teniendo ya esta parte de la integral de acá resuelta. Vamos a evaluar el límite superior, que es t, menos este límite inferior, que es t sub 0. Y realizando ese proceso pues nos queda que todo este tema de acá. Esta misma ecuación que tenemos acá evaluada en t menos la ecuación evaluada en t sub 0. Y aquí hemos hallado la ecuación de la posición, pero no hemos reemplazado estos términos de acá, que son como las condiciones iniciales. Entonces vamos a hacerlo. El desplazamiento de x sub 0 nos dicen que es 4, aquí este t menos el tiempo inicial, entonces lo que se reemplazamos aquí t, nos queda 2 a la 4, reemplazando 2 a la 4 sobre 4 más 4 por 2 a la 3 sobre 3 más 2 por 2, y aquí lo que hacemos es una simple operación aritmética. Entonces me queda que 2 a la 4 me da 16, dividido 4 me da 4, dividido 4. 2 a la 3 me da 8, por 4 me da 32, entonces queda 32 tercios, y 2 por 2 me da 4. Ahora, de aquí tenemos este 4 que es positivo, con este 4 aquí este signo multiplicando me queda negativo, por lo tanto se elimina,
y sumando 32 tercios más 4, pues me queda que es igual a menos 44 tercios y este lado de la ecuación me queda igual. Por lo tanto, hemos hallado aquí completamente cuál es la ecuación de la posición para este ejercicio en particular. Ahora, con esta ecuación de posición no nos queda más que reemplazar, ahora sí, cuando el tiempo es igual a 3 segundos, cuánto será el valor del desplazamiento, el valor de la posición. Entonces reemplazamos todos estos t's por lo que nos está diciendo 3 segundos, pues me queda 3 a la 4, queda 3 a la 3 que es 27 acá por 4, me queda 2 por 3 que acá y aquí la constante que es menos 44 tercios. Aquí operando, haciendo algebraicamente, me queda 81, me queda 27 por 4, 108 y aquí me queda lo mismo. Entonces, para facilitar un poco la operación, aquí paso a paso, 81 sobre 4 me da 20, 25 más 108 sobre 3 me da 36, aquí me quedan 6 y 44 sobre 3 me queda menos 14,67. Haciendo toda esta operación algebraica me queda que la posición para la partícula en el tiempo t igual a 3 segundos es igual a 27,6 metros. Esto es todo por este ejercicio. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajo en la cajita de comentarios. Apoya mis videos con una manita arriba, suscríbete a mi canal Física para Todos y nos vemos en un próximo video.